Bendiciones, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Saludamos a todas las personas que estamos presentes acá y los que van a ver lo que es esta administración en sus hogares. Creo en que la unción viaja a través del tiempo y de la distancia, como aquel hombre que se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Y la palabra viajó a través del tiempo y de la distancia, porque el poder de la palabra va más allá de lo que es la naturaleza humana. Por eso es la palabra de Dios. Y donde haya alguien que la cree, alguien que cree en ella, se activa el poder de la palabra. Y el poder de la palabra tiene un poder creativo. De manera que la palabra que tú escuchas hoy, la puedes escuchar de aquí a 3 meses, a 6 meses, el año que viene, y tu fe ha incrementado, ha madurado. Ese día, lo que no recibiste hoy, puedes recibirlo en tu futuro. Porque ese es el poder de la palabra. Manifiesta la eternidad de Dios en nuestro presente. Amén. Hoy quiero enseñarles una palabra que el Señor colocó en mi corazón, habló a mi corazón a raíz de dirección para esta casa. El Señor en estos días en el Congreso Metanoia, que ha sido excelente, la metanoia continúa, habló a mi corazón para Piedra Viva y me dijo claramente que las promesas que reposan sobre este ministerio, las promesas que Dios dio a una generación, ahora tienen vigencia para una nueva generación. Que lo que los padres no alcanzaron, ahora Dios lo va a hacer con sus hijos. De manera que los padres que están acá, que pertenecen al ministerio, que están en el ministerio, no es un llamado a irse, sino que es un llamado a direccionar a su actuar en el presente. Dios me enseñó y habló a mi corazón, lo intenté con ellos, le di oportunidades a ellos, muchos no comprendieron. Ahora la vigencia que tenía esas promesas para ellos, la tiene sobre su descendencia. De manera que, padres, prepárense para ser los mejores mentores, porque precisamente el Señor habló esto a mi corazón. Y el apóstol se acercaba ayer en una parte de la administración y se sentaba, y cuando él venía hacia donde yo estaba, el Señor me mostró aquel momento en el cual Salomón está delante de él, 2 mujeres peleando por un niño, el que estaba vivo. Y el Señor volvió a hablar a mi corazón y me dice: la visión Dios la pondrá en las manos de quien no la deje morir. Y por eso esta palabra surge, que es consolidados por la visión. Vamos a entender el poder de la visión. La visión no se trata de un hombre. La visión es más grande que el hombre. La visión va más allá de lo que es el ser humano. El ser más pobre del mundo es una persona que no tiene visión, y la visión nace en el propósito. Ahora, la visión de Dios, tú podrás tener tu visión, tus deseos, tus planes. La visión de Dios no es gobernada por los hombres. Lamentablemente, en el transcurso de poner a desarrollar esa visión, ese propósito de Dios, le comenzamos a añadir pensamientos, pareceres nuestros, que lo que hacen es enredar la visión, hacer complejo lo que Él ha hecho simple. La garantía de que tú y yo estemos en esta tierra no es que seas joven, no es que tengas plata, no es que seas profesional, es que entienda que estamos en esta tierra por un propósito, para el cumplimiento de la visión en Dios. Primera de Reyes, capítulo 19. No, perdón. Pónmelo ahí, capítulo 3, sí. Aquí está. Primera de Reyes. Alguien me la movió. Capítulo 3, versículo 16. Vamos a desarrollar una parte aquí y vamos a continuar avanzando. Capítulo 3, versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Me llama la atención que todo lo que Dios coloca en su palabra, todo lo que ha permitido que llegue a nosotros, es con una enseñanza. Ahí pudo poner o pudo permitir que nos fuesen 2 mujeres rameras, sino 2 suegras o 2 mujeres de la JAI. No, 2 rameras. Y esto hoy nos hace recordar que no, ellas están delante del rey.
Y aunque eso fue algo literal para ese momento, para nosotros tiene un concepto espiritual. E indiferentemente de tu condición, tu estatus, se está delante del rey por gracia. Esto tiene muchas riquezas espirituales esta historia. Muchas. Quizás algunas las voy a decir aquí que no las dijimos en el otro y se complementan. De manera que estar delante del rey no era cualquier cosa. No cualquiera podía presentarse delante del rey. Pero a esta ramera se le fue permitido estar delante del rey. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día, después de yo dar a luz, que ésta dio a luz también. Morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó mi hijo de junto a mí, y estando yo tu sierva durmiendo, lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar de pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero yo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. Y la otra mujer volvió a decir: no, ¿qué va? Tu hijo es el muerto y el mío es el que vive. Y así hablaban delante del rey: este es el tuyo, este es el mío. Y agarraron, me imagino, al muchacho por las greñas: no, este es el mío. Casi que matan al que queda vivo. Y entonces viene el rey y dijo: qué espectacular la sabiduría de nuestro rey, el rey de reyes y señor de señores. Entonces el rey dijo: esta dice que mi hijo es el que vive y el tuyo es el muerto. Y la otra dice: no, el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Mas el rey dijo: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: pártanlo por la mitad. Y le dan la mitad a uno y la mitad a la otra, y se acabó el rollo. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: rey, señor mío, no, dele el niño vivo, pero no lo mates. Mas la otra dijo: no, señor, ni para ti ni para mí, pícalo. Entonces el rey respondió, dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, porque ella es su madre. Es impresionante cómo ciertas circunstancias vienen a nuestra vida para revelar el corazón. Todos en la visión vamos a pasar por momentos que van a probar nuestro corazón. Por eso tenemos que aprender a ser consolidados por la visión. Porque yo puedo ser consolidado por cualquier otra cosa menos por la visión. A veces mi consolidación está en mi propia visión. A veces me consolidar es estar firme en algo. A veces estoy consolidado en mis propios errores, en mi propia opinión. Pero lo importante para nosotros, lo importante para esta casa, es que la consolidación debe venir por la visión. Porque la visión es más importante que nosotros. No se trata esta película de nosotros, aunque estemos como actores. No se trata de nosotros, sino del poder de la visión. Y recuerdo ahora lo que me dijo una discípula en la congregación, que entendió que tenía que dejar el show porque la tarima no era para ella. Ay, entendí, pastor. Porque yo estaba con mis cosas, y sentí así como que Dios me dijo, calidad como Dios le habla a cada quien, ¿no? ¿Qué me dijo? Deja el show, que la tarima no es para ti. No suena muy bíblico, pero es verdad. Y necesitamos dejar que la visión de Dios sea la que nos consolide.
Que nuestras emociones estén gobernadas por nuestras convicciones, pero que nuestras convicciones estén definidas por la visión de Dios. En el camino comenzamos a contaminar la visión. Comenzamos a ponerle periquitos y cosas que a mí me parece, que yo creo, que a lo mejor así, que a lo mejor asado. Y sin darnos cuenta tendemos a dormirnos por cansancio a través de esos periquitos. Me llama la atención que Jesús enseña y Él dice que debemos llevar su yugo y su carga, que es ligera, que es fácil. Entonces hacer la visión para Dios, hacer la visión de Él, va a ser fácil, va a ser ligera. Todo lo que esté de más es lo que te va a pesar. Todo lo que tú le pongas de más, esos periquitos y esas cosas, es lo que te va a enrollar. Es lo que te va a traer conflicto. Tenemos que aprender a entender y a cumplir que la visión es más importante que mis propios pensamientos. Volvemos aquí para seguir avanzando en lo que sé que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque hay un llamado a ambas generaciones. A la generación que estuvo presente en Metanoia y a quienes ellos representan. Y a la generación de los líderes, padres, mentores, que ahora tienen que prepararse, no para ellos entrar en la conquista, sino que prepararse para preparar a una generación nueva que sí va a conquistar. Para que lo que le transmitas a ellos no sea tu parecer de la visión, sino que le transmitas la visión correctamente. Para eso entonces hay que desintoxicarme a mí. Desintoxicar en mí lo que intenta contaminar la visión. Voy a explicarlo de esta manera. La visión de Dios nadie puede. Nadie, no existe alguien que pueda impedir que Dios cumpla lo que Él ha prometido. De manera que eso que intenta contaminar la visión, lo que hace es contaminar la transmisión de la visión de una generación a otra. Y deja de ser el propósito y la visión de Dios. ¿Vamos bien? Volvamos aquí. Están dos mujeres. Ambas se quedan dormidas. Así como aquellas 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Las 10 vírgenes, las insensatas, las prudentes. Por muy sensata o por muy imprudente, todas cabecearon también. Hay una parte en nuestra vida, hay un momento en el llamado, hay un momento en el vivir en Dios que nos vamos a cansar. Nos vamos a agotar, ya no quiero más, ¿hasta cuándo lo mismo? Nos vamos a cansar y puede ser que nos quedamos dormidos sin darnos cuenta y le dejemos caer el peso nuestro sobre una siguiente generación que los desviva. Tenga cuidado con en medio del cansancio, del agotamiento, de la frustración que estás viviendo, procurando llevar a cabo la visión. Ten cuidado de que le sueltes el peso sobre la siguiente generación y lo desvivas. Hay cosas que en nuestra casa no nos permitimos hablar, discutir delante de las niñas para cuidar el corazón de ellas, porque no van a tener la inteligencia emocional para manejar asuntos de adultos. Todo tiene su tiempo. Pero ellas no, se quedaron dormidas. Y de repente, lamentablemente muere uno de los muchachos y se presentan delante del rey. Comienzan a pelear. Que tú, que yo, que no, que... La presión reveló el corazón de cada una de ellas. La presión viene a tu vida para revelar lo que realmente hay en tu corazón. Y es que a veces la visión estás intentando llevarla con egoísmo, con egocentrismo, con el yo, con el que yo quiero defender mi posición. ¿Saben qué hacemos? Y particularmente como mentor de matrimonios, dicho sea de paso, inviten al pastor y a la pastora Samaria a que traigan bajo las sábanas, les va a gustar mucho. ¿Saben que cuando llega una pareja o una familia
Y entonces comienzan con pleitos y llegan allí armados hasta los dientes. Ella saca la bazuca, él saca la metralleta, él saca la espada, él saca. Y nosotros dejamos que saquen lo que tienen aquí. Denle. Y después, el acto siguiente, porque es impresionante, que cuando nos reunimos así, ella tiene la razón y él también. Claro, tú le preguntas y ella, yo tengo la razón, y le preguntas a él, yo también. Lo primero que hacemos es desarmarlos. Y le digo, ni tú tienes la razón, ni tú tienes la razón. Aquí estamos buscando es la razón de Dios. Y eso es lo que garantiza que el matrimonio y que los equipos permanezcan. Cuando se deja de pelear por mi razón, por mi derecho, y buscamos que sea la voluntad de Dios dirigiendo nuestras decisiones, nuestro cambio. Eso es el poder de la visión. Dejamos que la visión consolide lo que tenga que consolidar. Que lo que no esté acorde a la visión, para allá. Vienen ellas y comienzan a pelear. Y me llama la atención que una mujer dice, este no es el muchacho que yo parí. Yo no tengo un muchacho muerto. ¿Cuántas cosas en tu vida tú estás diciendo? Ya va. Pero esto no es lo que engendramos aquí. Este no es lo que engendramos aquí. ¿Cuántas veces en parte del ministerio algo se está muriendo por descuido y dice, ya va? Pero es que a mí Dios no me dio ministerio muerto. Y lo impresionante es que ella intenta amamantarlo. Y es que a veces intentas amamantar algo que está muerto. Y que el diablo te lo cambió sin darte cuenta. Y lo primero que tienes que reaccionar, no Señor, Dios no me llamó a tener algo muerto en mi vida. Y me llama la atención que hay una que dice, pícalo, ni para ella ni para mí. Punto. Se acabó el rollo. Egoísmo, egocentrismo. No le importa realmente la visión. Lo que le importa es satisfacer su posición. Pero hay una mamá que dice, no, que no muera. Renuncio a mis derechos. Renuncio al derecho a defenderme. Renuncio al que yo tengo la razón. Renuncio a lo que tenga que renunciar para que viva y no muera. ¿Cuántas cosas Dios te está pidiendo que sueltes? ¿Cuántas cosas te está pidiendo Dios que renuncies? Para que no permitas destrucción y mortandad sobre otra generación. Hay un punto en el cual con todos los títulos que tengamos tenemos que renunciar a esa posición en la cual creo que tengo razón para decir no es lo que yo digo, no es mi parecer, es lo que Dios dictaminó por la visión. La visión. Y me encanta algo que se dijo en Metanoia, esta vez gana el reino. Y para mí el reino siempre gana. Siempre. Vamos a la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vamos a entender por qué es tan importante ser consolidados por la visión. Lo que es consolidado por los hombres depende del tiempo. Lo que es consolidado por Dios depende de Dios. Y a veces estamos consolidando cosas en nuestra propia opinión. Cuando la visión depende del hombre, esa visión tiene tiempo de caducidad. Cuando la visión depende de Dios, aún a través de las generaciones, la visión sigue vigente. Y esta casa tiene una visión que depende de Dios. Y han pasado, ¿cuántas personas han pasado? ¿Cuántas personas literalmente ya no están? ¿Cuántas personas no están no solamente físicas, sino que no están en este mundo? Y la visión de Dios sigue vigente para esta casa. Porque la visión de esta casa no es de hombres, es de Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo lo envió? A Dios no lo afana cualquiera, no lo afana nadie. A Dios no le pone, señores, ahorita, no. A Él no lo apresura nadie.
A él no le dobla el brazo, es conmigo. No, no es con esta generación, es con la siguiente. Y si la siguiente se come la luz, no hay problema. Yo soy eterno, voy con la siguiente. Adán y Eva no entendieron. Las otras generaciones no entendieron. 14 generaciones tuvieron que esperar para ver a Jesús. ¿Aló? Lo que Dios ha prometido, por ejemplo, lo dije. Con su pueblo Él lo va a cumplir. Que tú pertenezcas a la generación del cumplimiento depende de que tú permanezcas alineado, sincronizado a la visión de Dios. Pero Dios lo cumple. Cuando vino el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús. Aquí un poquito más de tiempo. ¿Por qué Dios no envía a Jesús? Metafóricamente, no es algo literal, ¿no? En Génesis. ¿Por qué no lo envió cortiquito ahí en Salmos, pues? ¿Por qué no lo envió ahí en Éxodo? ¿Por qué tuvo que esperar tantos años, pues, para enviarlo? Porque cada generación que antecedió al tiempo, al cumplimiento de los tiempos de Jesús, no iba a entender la visión. Si a duras penas nosotros estamos luchando para entender lo que Él nos ha querido revelar. Hay una visión de Dios. Cada congregación ha querido modernizar y le pone periquitos y aquí. Pero la visión de Dios es mi fortaleza. La visión de Piedra Viva, la visión de la iglesia es una. ¿Qué pasa si te dicen no hay más encuentro? Eso se lo pusimos nosotros. Con que no nos quiten al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa? Nosotros hemos intentado ver cómo llevamos a cabo la visión, pero a veces los métodos que ayudaron a una generación no sirven para la siguiente. Pero cuando hacemos de un método una doctrina, nos metemos en problemas con Dios. La visión gana siempre. La forma como nosotros vayamos a hacerlo jamás va a estar por encima del propósito original de Dios. Le ponemos esto, le ponemos globitos, le ponemos. Pero cuando hacemos de todo esto una doctrina que lo que genera es pleito, controversia, no sirve mucho. Es mejor quítame todo esto y nos quedamos con su presencia y más nada. Ay, no es que mucho volumen, es que bajito volumen, es que suena mucho de esto, suena muy... ¿Qué pasa? Es que no me gusta este color, que no me gusta el otro, no me gusta. Y entonces por tonterías, nos desenfocamos de la visión. No permitamos que eso ensucie la visión en tu vida. ¿Por qué vino en ese tiempo? ¿Por qué no vino antes? Todos los reinos antes del Imperio Romano tenían una forma de actuar. Y el reino terrenal que más se asemejaba a lo que Jesús quería transmitir era Roma. ¿Por qué? Babilonia, por ejemplo, y el resto de los reinos antes de Roma iban a una ciudad, iban a una nación, conquistaban, saqueaban, mataban a hombres, mataban a nosotros y se llevaban esclavos a los jóvenes. Se los llevaban esclavos a Babilonia. Cuando viene Roma, viene sobre un lugar, sobre una nación, elimina a los principales y no se lleva esclavo a nadie, sino que hace de ese lugar una pequeña Roma. Y comienza a colonizar, comienza a cambiar cultura, comienza a establecer su visión para cambiar la visión de los que están. Cuando está Roma, entonces Jesús viene y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Porque en la mente de la gente, el reino más cercano era Roma. Por eso él dice, el reino de los cielos está aquí. Por eso la palabra dice, os enseñaré a qué es semejante el reino de Dios. Es semejante a una porción de levadura que una mujer colocó en 3 porciones de masa
para aleudarla, para afectarla. La visión de Dios afecta a las masas. La visión de los hombres no lo hace. ¿Cómo así, profeta? La visión de Dios, por muy pequeña que sea, afecta a las masas sin cambiar su esencia. La visión de los hombres son las masas las que mandan. ¿Aló? Me reúno con 4, con 10, el que tenga más, el que gana. Nos confabulamos aquí, allá, allá, para levantar más la voz. No, Señor, aunque dejen sola la visión de Dios siempre va a ganar. Aunque nadie esté de acuerdo con la visión, Dios se levanta a otra generación, la capacita, la adiestra, pero la visión de Dios es la misma. No podemos torcerle el brazo a Dios. Por eso Él viene en ese tiempo. Ahora, veamos la primacía, el poder de la visión y por qué es tan importante ser consolidados por la visión. Cuando cualquier área de tu vida, de mi vida, cuando es consolidada por la visión, esa área está edificada sobre la roca, va a permanecer, va a soportar todo. Proverbios 19:21. Muchos planes, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo, mas el propósito del Señor es la que va a permanecer. Haz los planes que quieras. Ten la capacidad objetiva que quiera. Ten el intelectualismo. A mí me parece, es que yo creo, es que yo. Di lo que quiera. Pero Dios está diciendo, piensa lo que tú quieras, ¿sabes? Puedes hacer los planes que tú quieras, pero lo que va a permanecer y lo que va a prevalecer es mi propósito, es mi visión, es lo que yo digo. Por eso Dios. E insisto, lo que nos garantiza de estar en esta tierra es tener propósito en Dios. Lo que nos garantiza en esta tierra es estar alineado a su propósito. No tu edad, no tus títulos. No es otra cosa más que el propósito de Dios. Diga, muchos planes. Mira que tienes a tu lado así con cara de hermano. Haz los planes que quieras. Dile, planifica todo lo que quieras. Pero gana el reino. Hace tiempo aprendí esto. Yo pensé que mi propósito, que mis planes estaban por encima de todo. Y yo me estaba consolidando como ingeniero. Estaba haciendo maestría en gerencia administrativa. Estaba estudiando inglés. Porque yo me estaba consolidando para ser el mejor en mi área. De repente Dios me dice, renuncia aquí, renuncia allá, renuncia a esto y te vienes a tiempo completo como profeta. Ay, gloria a Dios, Señor. Duré meses sin invitación. Señor, ¿cómo sostengo a mi familia? Solamente tú lo sabes. Y comencé a consolidarme otra vez para aprender a vivir a tiempo completo como profeta. Llegó un punto en que el nivel de consolidación en el ministerio, Dios me permitió que para invitarme a mí a predicar, tenía que invitarme con un año de anticipación porque tenía el año bien preparadito. Cuando me acostumbré, según yo ya estaba bien consolidado allí, Dios me dice, no señor, ahora vas a pastorear. Va a ser el cuento corto. Vino el 2020 y todo esto. Y entonces comenzó otro proceso. Pero entendí que todos los planes que yo podía hacer no compiten jamás contra la voluntad de Dios. Entendí que debo ponerme tranquilito, mansito y obediente. Hay que ponerse suavecito. Porque cuando me vuelvo un estorbo para la visión, porque quiero imponer mis pensamientos y mis derechos y no me someto a la voluntad de Dios, entonces ya no te haces parte del equipo ganador, sino que te vuelves enemigo del dueño de la visión. Y lo que no funciona en la tierra no tiene vigencia. ¿Aló? Lo más importante para Dios es la visión.
no es lo que a ti te parece, no es ni siquiera lo que a ti te duele. Porque por la visión vamos a tener que aprender a perdonar. Vamos a tener que aprender a soportar. ¿Y hasta cuándo perdono? Por la visión, hasta que Dios le plazca. ¿Otra vez a perdonar? Sí. ¿Por qué? Porque la visión lo requiere. ¿Otra vez por lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque la visión gobierna. Porque la visión va más allá de tu parecer, de tu pensamiento. Así que renuncia a todo aquello que no está acorde a la visión. Renuncia al orgullo, renuncia a la altivez, renuncia a la arrogancia, renuncia a todo aquello que no está acorde a la visión de Dios. Y dice su palabra también. Muchos planes, muchos pensamientos, haz lo que quieras. Proverbio 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Donde no hay profecía, esta palabra profecía no es la palabra profética personal, esta palabra profecía habla de la visión de Dios, la palabra de Dios. Entonces, donde tú y yo nos olvidamos, cuando dejamos de caminar en la palabra de Dios, vas a ser un caballo sin freno. Vas a hacer lo que a ti te parece que es mejor. Porque según tú, casi que le dices a Dios, baja para yo discipularte a ti. Porque creo que te saltaste unas cosas que no cuadran aquí. ¿Aló? Porque a mí me parece, Señor, a usted le parece nada. Usted se sujeta a la visión de Dios, como Él lo estableció. Hay que depurar los corazones, hay que desintoxicar aquello que está estorbando la visión de Dios en nuestra vida. Es tan importante eso. Es muy importante. Diga, volveré a la visión para revisión. ¿Qué va a revisar? Es que somos tan terribles que la revisión se la hacemos a la visión y no al corazón. ¡Ay, Dios Señor, perdónanos! Bendito sea el Señor. Vamos a reunir para revisar la visión, porque yo creo que Dios se equivocó. ¡Ay, Señor! Dios nos ayude. Isaías 46:10. Antes dice, yo soy Dios y no hay otro Dios como yo y fuera de mí no hay otro. Él es Dios. ¿Y por qué soy Dios? Porque anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quieres. Y haré todo lo que quiero. La visión no tiene que ser agradable para ti. La visión no es para agradarte a ti. La visión es para agradarlo a Él. Y por eso muchas veces tendrás que reunirte con personas que parece que no te agradan a ti, pero es necesario para la visión. Con él. Mire, en educación, ¿hay alguna profesora, maestra de aquí? ¿Área educativa? Sí. Hay una estrategia que nosotros la aplicamos y es la de los sombreritos. Cuando le ponen los sombreritos de color a los niños. Y entonces cada sombrerito representa una emoción. El amarillo, el verde, la alegría. Y el negro es el negativo. El que siempre está viendo lo que mosca con eso. Y un buen equipo se compone precisamente de personas con sombreros diferentes. Porque es tan importante levantar un equipo donde siempre haya alguien que lo está viendo oscuro. Y si esto, y si lo otro, y es necesario. Pero tú, ¡ay, sácalo de aquí! No, porque muchas veces ven el punto ciego que tú y yo no vemos. Aló, además que la visión en tu corazón y el mío es puesta a prueba bajo presión.
Cuando a mí se reúnen alguien y me dice, pastor, tengo una idea. ¿Será que podemos hacer? Yo lo escucho y me pongo todos los sombreros. Y le echo palo, pam, 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 para ver si lo que está en ti está conforme a la visión de Dios, o fue una emoción, o fue algo que, bueno, te pareció bien. Tenga cuidado, no toda buena idea aprueba que forme parte de la visión, porque puede ser una buena idea según otras ópticas, pero si no está acorde a la visión, deséchenla. ¿Aló? ¿Tú te imaginas un matrimonio, mi amor? Se me ocurrió una idea. No te quiero ver trabajar, fregar tanto, planchar tanto, barrer tanto. ¡Oh! Sí, conseguí por allí una muchacha de 23 años que, ay, que va. ¿Qué pasó? Se quitó el sombrero de regocijo y se puso el negro. ¡Págata! Porque la idea parece buena, pero no está acorde a la visión de esta casa. Aquí tú no me vas a meter esa mujer. ¿Ves que al principio yo digo, sí? Y que a veces hay ideas que parecen, pero no. Porque terminan dañando la visión. Entonces es importante levantar un equipo que sea capaz de entender que lo que buscamos es que lo que yo no veo malo porque me parece bueno, otro diga, sí, bro, pero tú no estás viendo que eso no está acorde al propósito de Dios para esta casa. Eso no está acorde al propósito de Dios para nosotros. Porque otros lo hagan no quiere decir que yo lo tengo que hacer. Yo no como ansias. Yo tengo un reto este año y es comenzar a establecer liderazgo. Vamos a establecer tutores. Este año es que estaba hablando con el apóstol ayer y la profeta, que tengo un reto impresionante de comenzar a establecer para poder multiplicarnos. Pero que la multiplicación y ganar no nos lleve a perder los que ya hemos ganado. Y es un reto porque ahora las células espectacular, disfrute, sabroso, chévere. Amo pastorear. Me encanta. No sea que al poner personas sin entender la visión, los títulos lo desenfoquen de la visión y ya su visión no sea la visión de Dios, sino que Él tiene su propia visión de cómo tienen que ser las cosas. ¡Ay! ¡Terrible! Entonces tú le das para hacer esto y dices, no. Yo creo que mejor es. Yo tengo un patrón de conducta como líder. Yo te doy para hacer algo. Y antes de tú comprobarme que puedes hacerlo mejor, hazlo como te lo mandé a hacer. Ese es el patrón de Jesús. Ustedes harán cosas mayores, pero primero tienen que hacer las menores. Compruébame que eres capaz de obedecer. Y eres humilde para bajarle 2 a tu super mega intelecto. ¿Aló? Pero para poder volver a la visión y entender que la visión es la que gobierna, que la visión va más allá de mí, que la visión va más allá de una generación, que la visión de Dios es la que tiene la autoridad. Yo no gobierno la visión tiene que gobernarme a mí. La visión no le pertenece a un hombre, la visión le pertenece a Dios y le da la oportunidad a los hombres de que podamos caminar en la visión. Podré yo dejar de existir, pero la visión va a permanecer. Y yo me perderé la oportunidad de pertenecer a la generación que cumple con la visión y Dios se levanta otra. ¿Aló? Así de importante es la visión. Que podamos decirle, Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Dime tú, ¿para qué? No te voy a decir yo en lo que tú me necesitas. Es que somos terribles. Señor, tú sabes que tengo estas capacidades. Yo creo que tú me necesitas en esta área, en la otra, Señor. Siempre lo he dicho, a mí me encanta hacer lo que Dios quiere que yo sea. ¿Te toca barrer? Barro. Recuerdo en las cumbres, ¡pum!, a predicar. Terminaba de predicar y había que bajar los andamios, había que meterse en el baño. Este soy yo, véngase. No me importaba, porque yo quería estar donde Dios me enviaba, donde Él me necesitaba. Porque entendí que la visión es para agradarlo a Él. Amén.
Pero hace falta, diga, humildad. Habacuc 2, 2, 3. Ya voy aterrizando. Ténganme paciencia que ya me voy. Habacuc 2, 2 al 3. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. A mí me encanta, siempre he dicho, porque el avión se inventó mucho después, pero todos los materiales para hacer el avión estaban ya en la tierra. La ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica, todo eso existía. Que el hombre no la conocía es otra cosa. Igual aquí. O sea, ¿por qué la visión la declara y la pone ahí en tablas? ¿Por qué no pudo ser en Word, en Instagram? ¿Por qué no fue en ese tiempo? Porque cada cosa tiene una enseñanza para cada generación. Y no es lo mismo escribirla en un papel que el agua la puede borrar, que tomarse el tiempo para grabarla en una tabla. Ahí nadie me la cambia. Esta es la visión. ¿Hay corrector? No. Grábamela allí. Porque es así. Ahora Dios quiere que aprendamos que lo que Él ha dicho de ti y de mí, y lo que ha dicho de Él, si Él es el que lo dice, esa visión es tan poderosa como la naturaleza del dador de la visión. Ay, no. Muchos fracasan en el intento de hacer o establecer algo, porque la visión original nació de ellos, contaminada y viciada de sus malas actitudes, de sus malos pensamientos, de sus cosas incorrectas. Pero cuando la visión que tú estás llevando a cabo nace del corazón de Dios, tiene la esencia y el poder de Dios. Se escríbela allí para que corra el que la leyera en ella, para que se ponga allí al día con la visión. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Tarda o no tarda? Sí tarda. No, pero después dice no tarda. Eso me genera un poquito mi de preguntas. Yo escuché a un apóstol decir, y fue el que se lo escuché, un desacuerdo atrasa una conquista, atrasa la visión. En que no tarda y que sí tarda, que no tarda, para Dios no tarda, porque Él no tiene apuro, Él no tiene tiempo. Pero muchas veces hay cosas que tú atrasas por desacuerdos. Previo, paréntesis, subrayado en negritas para ustedes, matrimonio. Hay conquistas que tardan en llegar al hogar por el desacuerdo matrimonial. Porque cada quien tiene razón. Bueno, volvemos a la prédica. Y no mentirá. La visión no miente. Lo que Dios ha prometido sobre esta casa se va a cumplir a cabalidad. Todo lo que Dios dijo para esta casa se va a cumplir. Espero que tú y yo podamos estar allí en el cumplimiento o ser de esa generación que ve el cumplimiento de ella. Por eso es mejor decirle: Señor, renuncio a mi intelecto, renuncio a mi egoísmo. Si vas a hacer algo y lo que vas a hacer en esta casa, heme aquí, cuenta conmigo. Dime tú cómo quieres que lo haga. Después de ese que dice el 4. Sí, el 4. Es aquí. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Por qué la gente se enorgullece? Porque el alma no es. ¿Y cómo yo sé si una recta es recta? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo yo sé que una recta es recta? ¿Ah? Porque la veo. ¡Wow! Impresionante. ¿Esto es recto?
aparentemente recto. Pero si le metemos la regla recta, no vamos a encontrar que aunque aparentemente recta, tiene ciertas curvas. La visión no entra en duda. De aquí, esto y esto. Pero nos volvemos tan expertos en la visión que ya no usamos la medida original. Y le pasa como aquel que agarra una medida original para picar el resto de las cabillas. Y entonces, la medida original, viene la segunda cabilla, pica por la primera, pero desecha la primera y continúa con la segunda. Pica la otra, desecha la segunda y viene con la tercera. Y al final del día, ninguna tiene la misma medida, porque lo que cortó de ahí en adelante, no lo cortó conforme a la medida original. Hay que volver al original de la visión. Y a todos cortarlos por allí. Ay, no dijeron amén mucho. Y a todos cortarlos por la medida original de la visión. Tengo una práctica, apóstol. Y espero que Dios me ayude a mantener esa medida. A la congregación llega gente con talentos, virtudes. Suegras poderosas, empoderadas. Gente con esto. Y le digo, ya va, usted podrá tener talento, pero necesito que pases por este proceso de la visión aún para que aprendas a servir. Porque no es que quieras servir, es que si sirves sin entender la visión, tu corazón se puede desviar. Yo respeto a aquellos llegó, ponlo a servir. ¿Qué tal si lo pongo a servir con la intención incorrecta, con el carácter mal formado? Y comienza disfrutando el servicio, pero por no pasarlo por la regla original, por aquí, ¡pum!, se le alborota el ego. ¿Aló? Y algunos dirán, pero es que así, me han dicho, así es más lento, pero es más seguro. Dentro de las cosas. Dice, el alma que no es recta se enorgullece. La visión trabaja y funciona con quienes funcionan en la visión, pero aquellos cuya alma no es recta, muchas veces están dentro de la visión siendo estorbo a la visión. Tengamos cuidado con eso. ¿Qué hay que revisar? La visión, el alma, las intenciones del corazón. Y con esto voy aterrizando. Pero para eso hay que ser, diga, humildes. Humildes, para dejarme revisar. Sí, dígame, sí, es verdad. No me di cuenta. No vi que la intención era otra. No vi que lo que yo hice y ofrendé, por ejemplo, era para taparle la boca a aquellos pichirres. Intención incorrecta. ¿Aló? No vi que comencé a traer gente, era para que vean que yo tengo influencia. ¿Aló? La intención incorrecta. Y a veces sin darnos cuenta, aupamos eso. Tengamos cuidado, no coman ansias. Hubo dos personajes, Lucas 18, 9 al 14. Vamos a aprender algo allí, con eso sí, aterrizo. Y me voy. Hasta la próxima. Para poder ser corregidos y consolidados por la visión, necesitamos humildad. Porque tú puedes ser experto, especialista en una materia, pero de repente Dios te dice, bueno, como tú me pediste a mí, me solicitaste, oraste, clamaste y hasta pactaste para que yo haga mi voluntad y mi propósito en ti, necesito que seas humilde para dejarte corregir. Ahora ven estos tipos, vean este par de discípulos que se presentan delante del dueño de la visión. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién se la dijo? A aquellos que confiaban en sí mismos como justos. Nunca vivas por tu autocalificación. Autoevalúate, autocorrígete. Pero no vivas conforme a eso. Porque te vas a cerrar a la corrección en los puntos ciegos de tu vida
que Dios va a usar a otros para corregir. Porque según mi medida, por favor, no hay nadie como yo, glorioso, poderoso, Javier. Tengan cuidado con eso. Nadie como yo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a las chusmas. Vean lo que pasa aquí. Next. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, perro, traidor. Uno era la creen de la creen y el otro era el pichache. Los dos subieron. Y la creen de la creen, el fariseo, el discípulo puesto en pie, oraba consigo mismo. ¡Ay, qué terrible! ¿Con quién oraba? Para satisfacer su ego. O sea, él hacía tefilá para satisfacer su ego, no para encontrarse con Dios. Él hacía esto. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como las chusmas estas. Ladrones, injustos, adúlteros. Yo no soy como la suegra. No, Señor. No soy como ese publicano. ¡Oh! Gracias, Señor, que no soy como ellos. Next. Ayuno, por favor, 2 veces a la semana. Doy mi diezmo de todo lo que gano, papá. O sea, soy yo, Dios, el discípulo. Más el publicano. O sea, tenemos a uno que dice, Señor, te la comiste conmigo. ¡Ja! Señor, yo debería ser pastor. Señor, yo debería estar allí porque esa chusma, ¿qué hace esa chusma ahí? Si yo sí diezmo, si yo sí hago lo otro, si yo esto, si yo... ¿Por qué aquel? No como ese, más el publicano. Estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio mi pecador. Next. Ya va, no va a orar más. El publicano no oró, no oró más. ¿Qué dijo el publicano? Señor, la embarré. La humildad Señor, yo no vengo aquí a decirte lo que ya tú sabes. Vengo a reconocer. Vengo a tener humildad. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Prepárense para ver la visión de Dios humillándose delante de Dios. Prepárate para humillarte delante de Dios y serás enaltecido, porque la visión de Dios está revelada aquí. Él a los que se enaltecen los humilla. Dígame. Ya. Yo soy un empresario y yo soy el jefe de una empresa, yo soy gerente de una empresa. Y el empresario está despreciando a una persona que está echándole ganas para sacar su negocio adelante, que está esforzándose, y entonces él lo ve y no recuerda de dónde él salió, de dónde vio sus principios, que no quiere reconocer de dónde él inició. Y muchas personas hoy en día son así. Vuelvo con lo mismo. Él no era muy distinto del fariseo republicano. ¿Por qué? Porque él está diciendo, él está orando consigo mismo y el republicano está diciendo, yo reconozco que yo fallé. Yo no vengo a decirte lo que tú ya sabes, pero yo quiero reconocer mi error y quiero reconocer que soy pecador y que quiero mejorar para seguir en el camino del bien. Estamos despedidos. Pueden irse. Para volver a estar acorde a la visión, necesitamos reconocer que quien necesita revisión
Si usted sigue con la imagen de que son ellos los que necesitan revisión, todavía estás como el fariseo. Porque jamás yo perdono a alguien para que él cambie. Aunque él no cambie, te voy a perdonar las veces que sea necesario. Porque mientras más perdono, más cambio yo. El perdón se otorga no para que él cambie. Si tú quieres, no cambie. Pero sé que cada vez que yo te perdono, yo estoy cambiando. Amén. Que el Señor me les bendiga. Que el Señor me les guarde. Que el Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que todo el bien y la misericordia del Señor les alcance todos los días de su vida. Que unja sus cabezas con aceite. Que su copa esté rebosando. Y que el Señor nuestro Dios cumpla su propósito en ustedes. Dios me les bendiga.